Alfonsín, en la década del 70, era abogado de los asesinos del ERP, ad honorem. He escuchado de hecho, esto, sí. hay una causa famosa donde él defiende a una guerrillera, Inés Urdán Pilleta, que había sido una de las secuestradoras de un gerente de la Fiat, Oberdan Salustro, a quien el ERP lo secuestra, y Alfonsín intentaba con la Fiat, él representaba al ERP negociando en favor del ERP para decir, bueno, si ustedes nos ponen tanta plata, lo dejamos con vida a Oberdan Salustro y lo entregamos. No llegaron las negociaciones a buen puerto y el ERP lo mata a Oberdan Salustro, de un tiro. Claro. Y el abogado era Alfonsín. Y en defensa de Inés Urdán Pilleta, él arma un escrito que lo tengo, está transcrito en un libro que se llama Amar al enemigo, de Vigo Leguizamón, en donde Alfonsín, creo que está ahí transcrito, donde Alfonsín argumenta lo siguiente, que Inés Urdán Pilleta es una combatiente, una guerrillera, están en guerra, por consiguiente son enemigos de guerra y ella no es una delincuente común, es una combatiente. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy con el gran Nicolás Márquez, un gran amigo. Perdón, ahí estamos. Un gran amigo que, bueno, lo vengo molestando seguido, pero hoy especialmente yo les quiero comentar porque yo le mandé un mensaje a Nico y le dije, mira, Nico, estoy viendo las cosas que estás comentando en Twitter. Milei dio un discurso acá en Córdoba hoy, en la Fundación Mediterránea. Yo lo transmití acá por el canal, amigos, muchos de ustedes lo pueden haber visto. Pasa que yo no estuve acá en el estudio. Y claro, ahí Milei se refiere un poco al radicalismo, se refirió a Alfonsín, se refirió al golpe de Estado de Alfonsín, según él mismo dijo, con Duhalde. Y claro, salieron todos los radicales a repudiar, a quejarse, a llorar, a reivindicar nuevamente a Alfonsín, que es algo que yo no lo entiendo mucho, ahora lo voy a hablar con Nico también eso. Y por esa razón yo le escribí a Nico y le digo, mira, Nico, vos estás ahí encima respondiendo en Twitter a los radicales, diciéndole, Nicolás contaba que de la Rúa mismo le ha contado esto personalmente a él. Y bueno, entonces me parecía, y además algo que yo siempre le digo a Nico es, y él me decía que mucha gente también, hace falta un libro de Alfonsín, de Nico, que nos cuente un poco la historia, la verdadera historia. Y además, yo siempre me divierto mucho cuando te escucho hablar de los radicales, Nico. Para empezar, te quería hacer una pregunta y después vamos directamente al punto. ¿Sos más antirradical o más antiperonista? Depende de quién gobierne. Si gobiernan los radicales, soy más antirradical. Cuando gobiernan los peronistas, soy más antiperonista. Lo que pasa es que los radicales, por lo menos desde que yo existo, hace 49 años, han gobernado poco. Claro. Fue el horroroso gobierno de Alfonsín, que empezó cuando yo tenía 8 años, y después los 2 años de la Rúa. Bueno, claro. Podría meter en la bolsa el tercer gobierno radical a Mauricio Macri, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco rebuscado. Pero, a ver, desde el punto de vista de la responsabilidad histórica de la decadencia argentina, el peronismo tiene mucha mayor responsabilidad porque ha gobernado muchos años más. Ha gobernado muchísimo, a pesar de haber estado proscripto, ¿no? 17 años, pero ha gobernado mucho más que los radicales. Y bueno, entonces la responsabilidad que les cabe a los peronistas es mayor de la decadencia, ¿no? Claro, sí, sin duda. Yo sabía, o sea, la pregunta era más para ver qué me respondía, pero sí, claramente a mí me pasa lo mismo. Pero sí que hay radicales que me generan mucho rechazo. Hoy lo estamos viendo, Nico. Y quiero que me digas un poco, que nos comentes un poco, que nos cuentes, porque hay mucha gente que realmente no conoce esa parte de la historia. Vos en el audio hoy que me mandaste, me dijiste algo para mí atinadísimo, que me dijiste, pensé que los jóvenes de ahora que le hablen de Alfonsín es como que a mí me hablen de, no me acuerdo si me dijiste Irigoyen o qué ejemplo me diste. Y yo creo exactamente eso. Hasta a mí me resulta lejano Alfonsín. Pero, a ver, yo me acuerdo bastante bien del gobierno de Alfonsín porque la política me gusta desde muy chiquito. Y yo tenía 8 años en el 83 y cuando Alfonsín huye del gobierno, recordémoslo,
O sea, él no termina el mandato, se va, se escapa. Ujú. En medio del desastre que armó, yo ya tenía 14 años, ya tenía, digamos, una edad como para acordarme bastante bien de lo que era aquello. Eh, y claro, ¿qué ocurre? Los radicales tienen un problema. Reivindicar a De la Rúa se les complica bastante. Duró 2 años. Claro. Fue derrocado, además, pero fue derrocado por los radicales. Pero de eso, en todo caso, hablamos después. Ujú. Pero a los radicales se les complica mucho reivindicar, sobre todo, a los presidentes radicales que no eran progres. Entonces, por ejemplo, nunca te van a hablar de Alvear, Nunca hablan de que Alvear. fue, jamás lo van a mencionar, rarísimo que mencionen a Alvear, que fue el mejor presidente radical que tuvieron en la historia. Sí. Y después, y el anterior, o sea, bueno, Irigoyen es hablar de 100 años atrás. Irigoyen asume en 1916, o sea, es una cosa. Y después tienen el gobierno de Ilia de la década del 60. Entonces, lo más próximo que tienen es Alfonsín, como para darle, porque tiene, en realidad, han inventado que es el padre de la democracia. La realidad es que Alfonsín ganó las elecciones, no es el padre de nada. Si hubiese ganado Luder, dirían que tontería. Y en todo caso, el padre de la democracia es el general Viñone, que llamó a elecciones. Claro, claro. Él fue el que tomó la decisión de ir a elecciones. Después, quién ganaba o quién perdía, eso forma parte del azar electoral. Pero de todas maneras, no entienden nada de los radicales. Ayer miraba una encuesta en Clarín y cualquier otra encuesta dice más o menos lo mismo. 2,8 puntos de intención de voto tienen. Y Miriam Bregman tenía 4 y pico. Entonces, claro, si vos estás todo el tiempo reivindicando un tipo que la inmensa mayoría de los argentinos ni siquiera vivió, y los que la vivieron recuerdan el desastre que fue, y que además es el principal responsable de la debacle radical, Alfonsín, no es De la Rúa. Cuando De la Rúa gana, ya el radicalismo era la tercera fuerza. Hacen una alianza con el Frepaso, que era la segunda fuerza. De hecho, las elecciones previas a las de la Rúa, el candidato de radical fue, ay, se me hizo una laguna, Hernández creo que era, bueno, pero el candidato a presidente del Frepaso fue Bordón, que salió segundo después de Menem, que ganó la reelección. O sea, los radicales, era tan fresco el recuerdo del sonoro fracaso de Alfonsín, que ya los radicales habían dejado de ser segunda fuerza. Digo, ¿cómo están reivindicando a un tipo que huyó del gobierno en medio de un escándalo de hiperinflación, de un país devastado por todo concepto y que puso a la Unión Cívica Radical en tercer lugar políticamente, cuando históricamente había sido el partido segundo después del peronismo? Entonces, ya estaban golpeados, muy golpeados. Si a eso se le suma, uno dice, bueno, si era la tercera fuerza, ¿por qué De la Rúa va primero? De la Rúa Álvarez, Chacho Álvarez era el líder del Frente Grande en el año 99. Bueno, porque fueron internas y la estructura de la Unión Cívica Radical a nivel territorial era muy superior a la del Frente Grande, que era un partido nuevo. Claro. Entonces, el Frepaso en realidad. Entonces, gana la interna De la Rúa, pero lo que te quiero decir es que ya el radicalismo había dejado de ser segunda fuerza. Y entonces están reivindicando a alguien que fue el sepulturero de la Unión Cívica Radical, Alfonsín. De hecho, Alfonsín se había presentado después como candidato a senador, le fue pésimo, muy lejos por la provincia de Buenos Aires, entró como segundo. Después pactó con Menem, la famosa reforma del 94 que desnaturalizó la Constitución. Y después él conspira contra De la Rúa. A mí me lo dijo De la Rúa. Eso te iba a preguntar porque lo quiero aclarar, porque el tema era, o sea, hoy Milei dice exactamente eso. Dice el golpe de Estado perpetrado por alianza entre Alfonsín y Duhalde. Eso es lo que hoy denuncia, digamos, Milei, como para muchos una novedad, y salen todos los radicales indignados, porque por eso estamos hablando de esto. Pero yo quiero saber eso, vos, ¿qué es lo que vos hablaste con De la Rúa? ¿Cómo fue eso realmente? ¿Qué ocurrió? Yo tenía una amistad muy
íntima con Humberto Bonanata, que era su mano derecha en el gobierno de la Rúa, y de hecho de la Rúa es el padrino de una de sus hijas. Y él me había, yo por medio de él, yo le había hecho llegar uno de mis libros, de La Mentira Oficial. De la Rúa me escribe unos correos, mandándome sus apreciaciones, se fue generando un vínculo epistolar, y yo tenía un programa en Radio 10, venía después de Eduardo Feynman, en Mar del Plata. Ah, mira. En la repetidora. Durante 2 años lo tuve. Y un día lo entrevisto. Y que fue 2 veces hablé por él, una con él, una por teléfono y la otra por teléfono, pero en vivo. Claro. Y en ese momento surgió el tema del derrocamiento. Y efectivamente yo le tiro los nombres de Duhalde y Alfonsín. Él acepta que hicieron una alianza, un contubernio para voltearlo, tanto Duhalde como Alfonsín, pero enseguida agrega, y también Leopoldo Moró, me dice, y me agrega, y la gente los castigó, porque se presentaron a la elección y se sacaron el 2% de los votos. Claro, en el año 2003 el candidato radical fue Moró y sacó el 2% de los votos. Claro. O sea, la gente... Era algo evidente. Las declaraciones de Alfonsín de la época, las conspiraciones, era una cosa muy evidente, muy notoria. Pero además, el Alfonsín demócrata es un invento de la propaganda de los radicales. Es más, te digo una cosa. En el año 89, ¿vos de qué año sos, Eric? 93. Bueno, no habías nacido. En el año 89, la campaña de la Unión Cívica Radical, el candidato radical era un cordobés, que era el gobernador de Córdoba, Angelós. Claro. Y en la campaña jamás nombraban a Alfonsín, que era el presidente, porque era un papelón, era un bochorno, era tan malo el gobierno que en los propios actos de campaña que se televisaban, que se hacían pública o masivamente, los radicales no hablaban de Alfonsín, y de hecho Angelós le había copiado por completo el discurso al Sogaray, que era la tercera fuerza, y hablaba de las privatizaciones, bueno, de la economía de mercado, etcétera, etcétera. O sea, él quería despegarse por completo de lo que fue el gobierno de Alfonsín. Pero hay algunas cosas que son interesantes, porque dicen que fue un hombre de la democracia. Si me dejas tirarte 3 o 4 cositas que para mí son notorias. Alfonsín, en la década del 70, era abogado de los asesinos del ERP, ad honorem. He escuchado de hecho, esto, sí. Hay una causa famosa donde él defiende a una guerrillera, Inés Urdán Pilleta, que había sido una de las secuestradoras de un gerente de la Fiat, Oberdan Salustro, a quien el ERP lo secuestra, y Alfonsín intentaba con la Fiat, él representaba al ERP negociando en favor del ERP para decir, bueno, si ustedes nos ponen tanta plata, lo dejamos con vida a Oberdan Salustro y lo entregamos. No llegaron las negociaciones a buen puerto y el ERP lo mata a Oberdan Salustro, de un tiro. Claro. Y el abogado era Alfonsín. Y en defensa de Inés Urdán Pilleta, él arma un escrito que lo tengo, está transcrito en un libro que se llama Amar al enemigo, de Vigo Leguizamón, en donde Alfonsín, creo que está ahí transcrito, donde Alfonsín argumenta lo siguiente, que Inés Urdán Pilleta es una combatiente, una guerrillera, están en guerra, por consiguiente son enemigos de guerra y ella no es una delincuente común, es una combatiente. Ese era el argumento de Alfonsín. Ahora, cuando ya viene el gobierno militar en el 76, Alfonsín tenía una hija guerrillera del ERP. Vos leés la memoria de Gorriarán Merlo, el cariño con el cual Gorriarán Merlo, uno de los cabecillas máximos del ERP, el cariño con el cual él habla de Alfonsín, que inclusive si lees la biografía de Mario Santucho, el líder del ERP, que lo escribe María Seoane, que fue miembro del ERP, ambos confirman que Alfonsín hablaba del ERP con mucho cariño y les decía que eran radicales descarriados o desbandados. Claro. Una hija de Alfonsín era miembro del ERP y durante el gobierno militar fue detenida. Ahora, ¿qué ocurre? Alfonsín había hecho el liceo militar, a pesar de que era re zurdo,
había hecho el liceo militar y se había hecho amigo de Arguindegui, el general que durante el gobierno militar ya era general y era el ministro del Interior, que habían hecho el liceo juntos. El ministro del Interior, entre otras cosas, fundamentalmente, ¿qué maneja? Los servicios de inteligencia. Claro. Entonces lo fue a ver porque habían detenido a su hija. Entonces Arguindegui interviene, liberan a la hija de Alfonsín y le dicen, bueno, mira, las condiciones son que se vaya del país. Entonces, cuando en el año 85 Alfonsín inventa el juicio a la Junta Militar y van todos los generales, Macera, bueno, el número 1 de la Marina, el número 1 del Ejército, todos van al banquillo de los acusados, no lo llaman Arguindegui. ¿Cómo, si vas a investigar esa época, no vas a llamar al que manejaba los servicios de inteligencia? Claro. Porque esto era así. Los servicios de inteligencia hacían inteligencia, es decir, hacían todo el trabajo de espionaje y decían, bueno, Eric Camerat es el número 2 de la célula tal, de Montonero, no sé cuánto, y después iban al grupo de tarea y te detenían. Pero primero había un trabajo de inteligencia que dependía de Arguindegui. Sin embargo, a él no enjuició a Alfonsín. Por amistad y devolviéndole el favor, digamos. Claro. Y después varias cosas que la gente se olvida. Más allá del horrible gobierno a nivel económico, salvo un solo canal que era de Romay, que era amigo personal de Alfonsín, todos los canales eran del Estado, todos. Entonces la libertad de expresión estaba muy restringida. Entonces donde había mayor libertad de expresión era en el periodismo gráfico, los diarios. Sí. Entonces, Alfonsín llevó adelante una persecución contra periodistas. Un periodista que era amigo mío, un hombre grande, que escribía en la prensa, Daniel Lupa, estuvo preso. Y después hubo una lista de 30 periodistas que tenían pedido de captura. Entre ellos estaba Rosendo Fraga, Carlos Manuel Acuña. Se armó tal escándalo cuando se descubre la lista con el pedido de captura de 30 periodistas opositores, que finalmente el escándalo fue casi de proporciones internacionales, se dejó sin efecto, se quedó en el molde Alfonsín. Pero su pretensión era encarcelar a los periodistas. Y cuando uno ve, además, todos los convenios y su alianza estratégica era con todos países comunistas. Claro. Y el canciller, o sea, el que marcaba la agenda de la política internacional, era Dante Caputo. ¿Quién era la esposa de Dante Caputo? Era la primera mujer de Regis Debray, un guerrillero famoso e ideólogo francés que peleó, entre otras cosas, con el Che Guevara en Bolivia. Es decir, era un gobierno de zurdos. El asesor principal en esa época eran Carlos Nino y Laclau, el grupo de filósofos del rey. Laclau en ese momento ya. Ya, ¿no? Era de los hombres de gravitantes en materia de asesoría cultural. Y en el 85 escribe Hegemonía y Estrategia Socialista, Laclau. Bueno, año 85. Beatriz Arlo también era marxista, ella, era parte del grupo de filósofos que asesoraban a Alfonsín. Claro. Había varios, todos de la misma línea, pero muy de izquierda. Y Alfonsín es el que lleva a la Unión Cívica Radical bien hacia la izquierda, porque de hecho Alfonsín, si mal no recuerdo, fue el vicepresidente de la Internacional Socialista. Sí. Bueno, yo hoy puse una foto de Alfonsín en Twitter, sí. Donde está haciendo su tradicional saludo que hacía de campaña, y detrás hay un busto de Lenin. Era Alfonsín disertando en la Unión Soviética. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Voy a ver si lo puedo mostrar. No es que ir a la Unión Soviética era un asunto menor. Sí, porque eso lo puse en fragmento. Esto está, acá está. Esta es la foto que decís. Porque yo leí este tweet, lo tenía acá separado. Ahí está la foto, claro, con Lenin detrás. Claro. Y cuando va a Estados Unidos, porque Argentina se había quedado sin electricidad, porque el Estado había colapsado, Ronald Reagan ni lo recibe. Lo recibe un funcionario. ¿Por qué fue a Estados Unidos a pedir que si le podían prestar o alquilar o socorrer con equipos energéticos?
el desastre fue tan grande, Eric. Yo me acuerdo de cosas que por ahí, a mí no me gusta mucho contar anécdotas personales porque pareciera poco serio. Claro, claro, es Uno, que sí, entiendo. uno tiene que contar en realidad cosas que ha leído, documentadas, pero bueno, Bueno, la los datos realidad. de la hiperinflación están, Nico, así que quede tranquilo. No, claro, pero me acuerdo de cosas que eran increíbles. Por ejemplo, la televisión empezaba a las 6 de la tarde, porque como no había luz eléctrica, para ahorrar, la televisión empezaba a las 6 de la tarde. Obviamente no había cable, no había teléfono, no había nada. Y cuando la gente viajaba al exterior, pareciera que iba al futuro. Venían y te contaban maravillados lo que era la tecnología, lo que era. Acá era todo obsoleto y con Menem realmente hubo un cambio tecnológico brutal, Claro. pero no había nafta, que era YPF en manos del Estado. Las rutas estaban destruidas. Me acuerdo, por ejemplo, que por ejemplo, a las 11 de la noche volvían a cortar la luz y te la prendían a las 4 de la mañana, en horarios incómodos, para que la gente pudiese lavar la ropa, pero te tenías que levantar a las 4 de la mañana. O sea, era una cosa, pero vergonzosa. Y mi madre, docente, ahora jubilada, pero obviamente en esa época trabajaba, cada vez que cobraba, con todas las maestras del colegio, Sí. el día que cobraban, se iban al supermercado a llenar y traían, no sé, 2 changuitos completos, porque sabían que al día siguiente o a la semana siguiente, ese changuito no lo iban a poder llenar ni a la mitad. Claro. La impresión de papel moneda era tan galopante. Recordemos que la hiperinflación de Alfonsín fue la más grande en la historia económica mundial después de la hiperinflación de Alemania de 1923. Entonces, como no daban abasto para imprimir monedas, porque no había tiempo, para que sea mucho más fuerte la impresión de papel moneda, le ponían un sello. Entonces vos tenías, qué sé yo, un billete de 10 australes. Entonces le ponían un sello con 2 ceros más y lo transformaban en 100 australes. Y decía Banco Central, ¡puc! Entonces vos tenías los billetes sellados. Ni siquiera eran billetes nuevos. Eran billetes viejos a los cuales se les anexaban los ceros. No da tiempo, claro. Es una cosa brutal. Entonces cuando vos decís, yo veo a los radicales cantar maravillas a Alfonsín, digo, son idiotas, son retardados, no lo conocen, no saben la historia. Pero además, Nico, hay una cuestión que tiene que ver con o sea, Alfonsín es recordado es poco recordado, cosa que me llama la atención y es muy interesante esto que decís por las listas negras, por la persecución al periodismo. Hay algún que otro exiliado, si mal no recuerdo. No sé, esto, si tenés Hubo empresarios, periodistas perseguidos. Manfred Jonfre, el famoso periodista del diario La Prensa, fue atacado físicamente, fue enjuiciado y citado a declarar y sacó un artículo en La Prensa, yo me acuerdo, que era un diario muy opositor, y decía, ¿por qué no voy a ir a declarar? Y no fue a declarar. Y no fue. Lo que pasa es que no fue. Y Alfonsín ahí le habían pegado y además después lo enjuiciaron. Pero es como que Alfonsín no pudo avanzar más porque no tenía poder. Y aparte, bueno, digamos, meterte con el periodismo, nunca un gobierno democrático fue a encarcelar periodistas. El único que hizo eso fue Alfonsín. Claro. Y odiaba al periodista. De hecho, hay la famosa frase que él les dice cagatintas, porque se mete con la prensa gráfica porque la televisiva la controlaba él. Más allá de que había un programa opositor que era el programa de Bernardo Neustadt, que en Mar del Plata lo pasaban en diferido a la 1 de la mañana, a todo el interior del país, para que la gente, en Buenos Aires iba en directo, pero en el resto del país a la 1 de la mañana para que la gente que el otro día tenía que trabajar, el programa duraba 2 horas, entonces no todo el mundo podía verlo. O sea, lo presentan el padre de la democracia. Es una joda. Ese era mi punto, que es muy gracioso porque hoy se lo reivindica en un contexto en el que la gente votó a Milei en gran medida para decir sacarnos de una posible hiperinflación. Y estos tipos, en ese contexto donde la gente está, digamos, harta de la inflación, te vienen a reivindicar a Alfonsín, que es recordado mayormente por eso, por la hiperinflación. Y por otro lado, es curioso, y esto te quería preguntar específicamente, ¿cuándo ves que se empieza a revertir
digamos, como decís, mirá, los radicales hacían campaña, como Angelos, hacían campaña sin mencionar a Alfonsín, era mala palabra Alfonsín, y de repente ahora es reivindicado. ¿Cuándo es ese paso de...? O sea, sé que no es de un día para el otro, pero ¿cuándo ves que empieza esa reivindicación de Alfonsín así? Para pasar... Yo te diría que esa reivindicación empieza cuando se muere. No hace tanto que se murió. No. Es que estaba afuera, si el tipo no podía, ya el radicalismo era un partido fofo, no tenía... Fíjate que él estaba vivo y, bueno, Cristina Kirchner le hizo un busto en vida y los fue a saludar. Tenía cáncer, yo no me puedo acordar si era el año 2008, 2009, se me hizo una laguna. Murió el 31 de marzo de 2009. Bueno, tanto no me equivocaba. Bueno, a partir de ahí empieza la reivindicación. ¿Pero quién la hace, Nico? ¿2009 le hace que el kirchnerismo le hace una reivindicación a Alfonsín? Claro, yo creo que el kirchnerismo lo coloca en un lugar, le da una suerte de... El kirchnerismo siempre trató de desperonizarse, reemplazar a Perón y Evita por Néstor y Cristina, y también a reivindicar figuras históricas de izquierda. En Argentina hay muy pocas para reivindicar. Gobiernos de izquierda, salvo el del kirchnerismo, hubo, yo te diría que dos, de izquierda, manifiestamente de izquierda. El de Cámpora y el de Alfonsín. A Cámpora lo reivindicaron a tal punto que el nombre de la principal organización kirchnerista se llama la Cámpora. Tipo que gobernó 49 días, además. Y Alfonsín también era una manera de sacarle a los radicales, de robarles una especie de héroe chiquitito que tenían los radicales. Acordate de la época, no sé si te acordás cuando se hablaba de los radicales K. Sí. Eran todos unos radicales que apoyaban al kirchnerismo. De hecho, Cristina Kirchner tuvo por vicepresidente al radical Cobos, que era el gobernador de Mendoza. Y de ministro al bueno de Lustó. Bueno, pero Lustó se hizo radical ahora, porque Lustó había sido presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Felipe Solá. Después se hizo ministro de Cristina, lo echaron con la 125 y ahí ella no podía seguir haciendo política, había quedado muy mal parado. Entonces afilia al radicalismo. Es decir, Lustó es una lacra, es un oportunista, una revista. Claro, pero los radicales ponen como presidente del partido a un tipo que fue ministro de Economía de Cristina, que Cristina lo echa por inútil, que había sido presidente del Banco Provincia de Felipe Solá, otro peronista, ¿sí? Y lo pones como presidente. No digo que no aceptes que se afilie, pero le das un lugar preponderante. Claro. Y hoy los radicales no miden más de 3 puntos. Entonces yo digo, ¿qué esperan para renunciar? A mí, vos sabés que me llamó mucho la atención cuando fue el debate entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi, hace un año. Agustín Rossi fue y saludó y hizo todo un homenaje a los miembros de la Cámara que jugó a los militares durante el gobierno de Alfonsín. Que había un par presente, no sé si estaba Gil Lavedra, no me acuerdo. Sí, había dos o tres. Creo que estaba Gil Lavedra. Y hace todo un homenaje, después hace todo un homenaje a Alfonsín como padre de la democracia, y hace todo. Y digo, pero este tipo no se da cuenta que la pirámide de votantes ni vivió el gobierno de Alfonsín. Tal cual. En lugar de captar votos de manera masiva, le está hablando a un grupúsculo de radicales octogenarios, viejos, de pueblo. Ya no existe más el voto cautivo, yo soy de familia radical, entonces no va más eso. No. Entonces me doy cuenta de que hay muchos que están mirando fuera de la realidad, empezando por los radicales, que en lugar de ayornarse, vos fíjate que los radicales, después del 2% que saca Moró, tienen una sola vez más un candidato a presidente propio, que fue el idiota de Ricardito Alfonsín. Sacó el 10%, sí, que terminó siendo funcionario del kirchnerismo. De Alberto Golpeador Fernández. Sí. Como embajador en Madrid, y ahora se desafilió de la UCR, no sé por qué no lo echaron antes. Bueno, y Leopoldo Moró, el anterior candidato a presidente del radicalismo, fue el anterior candidato, o sea, del año 2003. Es hoy una de las principales espadas del kirchnerismo duro.
Exacto. Ya no queda nada. El presidente del Partido Radical es exministro de Cristina Kirchner. No, Y ¿sabes qué? Una de las promesas, que ahora desapareció, que me llama la atención, porque yo el otro día puse un tweet dedicándoselo al que me bloqueó, me di cuenta unos días después, de casualidad, Rombolá. Hay un chico que se llama Rombolá, que es el presidente de la Juventud sí, Radical. me bloqueó, sí. Bueno, me bloqueó el otro día, me di cuenta después, porque yo le mencioné que se había subido digamos, al tren de un verdadero radical, se había convertido en Radical K, y le mencioné justamente a Moró, le mencioné a Alfonsín, y le mencioné bueno, hasta a Lustó. Entonces le dije, bueno, te sumaste a esto porque el pibe que viene hablando de radicalismo ahora empezó a hacer un programa financiado por el Banco Provincia, ya por Kichilov. Entonces, le mencioné eso y me bloqueó. Y sabes que hay otro personaje que también era una promesa, una gran promesa de política, que yo lo veo ahora totalmente borrado, y que también es un radical K, que es Santoro. Otro más a la lista. Lo que pasa es que Santoro era hombre de Alberto Fernández. Sí, Y pero quedó. Sí, viene del radicalismo, viene el radicalismo anteriormente. Alfonsinista. Y Alberto Fernández, él ha dicho que Sí. él era alfonsinista, fue funcionario de Alfonsín. Pero en realidad Alberto Fernández fue funcionario de Alfonsín, de Menem, de Cavallo, Claro. de Néstor Kirchner, sin vergüenza, un cadáver político, ¿no? Pero digamos, no le puedo atribuir ninguna ideología, porque es un trepador serial. Pero la Unión Cívica Radical es cierto que conserva 4 o 5 provincias. Vamos a ver si las puede retener, pero ya hace mucho tiempo que ya no son un partido de opción de poder. Son un partido que sirve en todo caso para acompañar algo. Por ejemplo, en su momento para acompañar a Macri. O para acompañar al kirchnerismo, como lo fueron en algún momento. Ahora, bueno, Ese poder. se ha generado un quiebre. Sí, eso tiene problema. Ahora quiero que vayamos a eso. Revelación, ¿no? Ahora quiero que vayamos a eso, a cómo está el radicalismo hoy con este quiebre y demás, cómo lo ves. Pero te iba a preguntar con esto que menciona Nico. El radicalismo, el poder que tiene es esto de que en cada pueblo, que vos vas a los pueblos del interior, eso no sé cómo lo ves a esto, vos vas a los pueblos del interior y en el pueblo interior, me pasa a mí, como tengo familia en el norte, en pleno pueblo, en el Chaco, y vos vas y los partidos que todavía se habla en la mesa ya de los más grandes, no de la generación de mis padres, todavía se habla de peronismo y radicalismo. Y en muchos pueblos interiores yo veo que vos tenés la sede del radicalismo y la sede del peronismo, y no hay otras sedes todavía de otros. Y muchas veces o sea, en parte lo que tuvo que hacer Macri con el radicalismo fue eso, ¿no? Aliarse con el radicalismo por la cuestión de la estructura a nivel país. ¿Cómo lo ves ese tema vos? ¿Cuánto poder le queda con eso al radicalismo? De que están en todo el país. Lo que pasa es que primero, era importante porque vos tenías ahí fiscales, tenías punteros políticos, pero como la política ha cambiado tanto, si no Milei no hubiese ganado, si fuese sí, claro. por los punteros y los comités. Por tener la sede, claro. Si fuese la tradición familiar, si fuese por todos esos conceptos, Milei no hubiese podido ganar nunca. Milei no tenía nada de eso, ni partido político tenía, de hecho. Hoy son las redes sociales, hoy es otro esquema. Alguien podría decir, bueno, pero también la fiscalización es muy importante. Ya no tanto, porque ahora se va a votar con boleta única. Claro. Entonces, ya la fiscalización, tu estructura de fiscales, bueno, si tenés fiscales mejor, pero si no tenés, el margen de que te roben es muy bajo. Entonces, desde ese punto de vista, no, para mí ese valor agregado que tenía el radicalismo como partido todavía con cierta relevancia, todo esto conspira contra el propio radicalismo. Y encima se parten en dos y además no queda otra. Porque el otro día me decía un amigo mío que siempre nos cargamos y es concejal del PRO. El PRO que es mucho más potente que el radicalismo hoy por hoy en cuanto a convocatoria, qué sé yo, a gente dispuesta a votarlos, etc. Me decía, nos chicaneábamos y me decía, igual nosotros vamos a acompañar al gobierno de Milei. Y le digo, pero que no te queda otra.
Si Claro, vos no acompañás al gobierno de Milei, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer una oposición centrista? Vos tenés al anti-mileísmo duro, que es el kirchnerismo y todo eso, y después los partidos que están en el medio no pueden ir solos, se los traga la polarización y mueren. Entonces tienen que ir o con Milei o con el kirchnerismo. Ahora, es un problema, porque vos tenés tres opciones: o vas solo, con lo cual sacás 2 votos porque estás triturado por la polarización, claro. o vas con el kirchnerismo, lo cual es un incendio moral ir con esa banda de delincuentes, y de última, lo que te queda es ir con Milei. Lo que pasa es que corres el riesgo de que te fagocite, Claro. eh, eh, como le pasó, salvando la distancia, pero bueno, podríamos decir, a la UCD con el menemismo. La UCD se plegó al menemismo y el menemismo chupó todo, chupó la estructura, los dirigentes, los votos, todo. Claro, claro, Y eso es claro. lo que es el riesgo grave que puede pasar con el PRO. Ese es un problema que tiene el PRO. Los radicales tienen un problema mayor, porque, bueno, de hecho se quebraron en el bloque en 2 partes. Pero es que, ¿cómo haces para tenerlo a Lustó presidiendo? A Lustó presidiendo. ¿Cómo haces para haber reivindicado los últimos años, las últimas décadas, por lo menos, a alguien como Alfonsín y de repente, como partido, como estructura de partido, salir a apoyar a Milei? O sea, yo entiendo perfectamente lo que me decís, pero digo, ellos tienen una contradicción muy grande porque a Lustó no es que lo pusieron hace 10 años a presidir el partido, lo acaban de poner a presidir el partido. Y las posiciones que uno ve todavía hoy, respecto, por ejemplo, hoy mismo, justamente, que es la razón por la que estamos hablando en gran medida, ves lo que decía De Loredo, que se supone que apoya el gobierno, salir a repudiar a Milei, un De Loredo que muchos te dicen, bueno, es el más, es de acá de Córdoba, que Milei ganó con tanto por ciento, es el más, y De Loredo sale a repudiar a Milei por lo que dice de Alfonsín, que es totalmente cierto. Bueno, Lustó ni hablar, sale Tetaz, otro, Manes, que recién lo mencionaban recién en el grupo. Y no sé, no sé si hay otra figura más relevante que ellos del radicalismo. Yo creo que relevante hoy no es ninguno, pero digamos, No, dentro del radicalismo, digo, dentro del pero radicalismo. bueno, digamos, a ver, en realidad tienen que hacerlo, algo tienen que hacer, algo tienen que decir, Claro, tienen que, por lo menos para demostrarle a su militancia que cierta identidad. conservan las banderas. La realidad es que esto es simbólico, o sea, la pelea por si Alfonsín fue bueno, Alfonsín fue un canalla, un mal nacido y un pésimo presidente, pero más allá de eso, no cambia nada. Lo que realmente importa es el papel de los radicales a la hora de votar en el Congreso. Claro, Después que de Alfonsín, el padre, y después va y vota con Milei. A Milei lo que le importa es eso, y lo demás es una discusión historiográfica. ujú. Y hay una cosa que se armó tal revuelo con Alfonsín que pasó por alto, que también dijo Milei. Sí, Milei dijo ya sé lo que vas a que el decir, creo. gobierno de Isabel Perón fue, no me acuerdo la palabra que usó, horroroso, nefasto, Nefasto, sí, 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 no sí. sé qué. Eso fue un masazo a los a la vicepresidente, que le hizo el homenaje a Isabel, y a todos los tontos que por internet a mí me decían, vos no ves nada, no entendés, no sabés leer la política, esta es una gran jugada del Villarroel, esta es una estrategia espectacular. Me dijeron de todo. Cuando yo dije es un disparate este homenaje. Y hoy Milei lo tiró con todo, ya, de una manera muy, muy, muy rotunda. O sea, Vos sabés que eso, como el centro de gravedad hoy era Alfonsín, eso medio que por lo menos no vi que se haya tocado, pero tiró. la derecha diario lo levantó a ese fragmento de Milei. Viste que te mandé la imagen, creo que tiene la imagen, ahí después la busco. Y fue la primera vez que yo lo veo a Milei en público, me parece así. Él, digamos, decir públicamente algo que claramente denota, digamos, esa distancia con Villarroel. Porque la verdad que Milei venía siendo incluso hoy me parece que venía siendo mucho más diplomático que Villarroel con los gestos. A pesar de que, bueno, se notaba ya que existían algunas diferencias, al menos.
Y hoy ya con eso me parece que dejó bien en claro cuál es su posición, porque la otra vez se lo preguntaron en una entrevista en TN, le preguntaron específicamente, pero él respondió a la pregunta. Acá él hizo una alusión directa, sin una necesidad obligada, digamos, ¿no? Claro, y con otra vehemencia, pero mirá, el primer acto de Milei y Villarroel fue en Parque Lezama, Ujú. ¿no? O sea, vos decís En allá en campaña para, 2021, claro, para 2020, diputado. Ujú. fue la primera vez que hablaron los dos. Cuando Milei ahora pudo constituir su partido a nivel nacional, vuelve al mismo día donde empezó la historia, en el mismo lugar Sí, físico, hace algunas semanas. en Lezama, y Villarroel no fue. No. Ujú. Y Milei ahí recordó el acto de Herli, que había sido un fracaso, y dijo, fue un fracaso por los traidores, pero ya nos deshicimos de esos traidores, algo así dijo. Ujú. Posiblemente en alusión a Maslató, sospecho yo, porque no dio nombres. Y dijo, y ya nos vamos a deshacer de los traidores actuales. Algo de eso dijo. Tampoco dio nombres. Pero bueno, es todo muy sugestivo. Pero bueno, después los hechos van corroborando que las sospechas que uno tenía se van confirmando, ¿no? Claro, claro, claro. Y vos decís que es algo que no hay solución ahí en esa relación, ¿no? Eh, O mejor dicho, no sé si hay solución, que para que no parezca que es algo personal, sino, ¿puede lastimarlo eso el gobierno? no, yo no, o sea, lo que creo que va a haber esta es una impresión, una relación que va a seguir siendo fría y y el problema lo tiene Villarroel, porque los votos los tiene Milei. Claro, claro, O claro, sea, políticamente. si Villarroel quiere llevarse bien con Isabel Perón, con Guillermo Moreno, con Bernie, con esos tipos, ¿y qué votos va a cosechar? Sí, ¿Qué va a construir? ¿Qué estructura? ¿Qué va a hacer? Es decir, ella lo que debió haber hecho es lo que hizo con cuando era diputada, agachar la cabeza y ser orgánica. ujú, Pero creo que, y esto sospecho, ella cree que tiene una envergadura política, esto y lo otro, y aquello, mide bien, pues tiene buena imagen, se mueve bien. Y el vicepresidente no tiene ningún costo político, no tiene desgastes y no, agita la campanita en el Senado. Pero eso tampoco te da un liderazgo. Tener buena imagen no quiere decir que la gente después te va a decir que ella está ahí gracias a que Milei decidió ponerla, nada ujú. más. Lo ideal sería que se lleven bien y se potencien. Claro, claro, es lo deseable, sería Y lo deseable, sí. ella podría ser una buena candidata en la provincia. Pero claro, si esa persona está todo el tiempo escupiéndote el asado, vos perdés confianza en esa persona. Claro, claro. Nico, y te quería traer, que lo mencioné también en el tweet que puse avisando el vivo, el tema, obviamente, Mondino, que lo están mencionando bastante ahí en el chat. Sí. Algo recién lo hablamos antes de arrancar, porque bueno, es la última noticia y es lo que todo el mundo está hablando. Hoy, recién estuve escuchando un fragmento de Fantino, por ejemplo, que él, bueno, lo anunció medio en vivo y anunció incluso a su reemplazo, medio en vivo, digamos, como primicia y jactándose de los contactos que tiene en el gobierno. Pero vos, ¿cómo ves el tema de la salida de Mondino? ¿Tenés alguna relación, me decías, con Mondino? ¿Alguna vez has No, hablado? hablé varias veces por teléfono, una mujer muy amable. Yo ya la conocía de hace 15 años, porque ella Ah, daba mirá. clases en el SEMA. Ujú. Y bueno, la traté poco en persona y por teléfono, pero me parecía muy agradable, una mujer muy, muy agradable y bueno, pero me parece que primero, ella es economista y de asuntos de política internacional, me parece que no manejaba. Pero acá creo que hay otro tema, porque eso no es el problema, porque aunque vos no sea tu tema, tu cartera, vos te rodeás de Te rodeas. profesionales y bueno, te van guiando y vas tomando, y vos vas encabezando, sos el jefe político, pero tenés tus asesores. Vos y yo sabemos que hay una interna muy fuerte en Cancillería,
entre los funcionarios de carrera, que en general son globalistas, todos globalistas, Y que vienen desde antes, ¿no? Eso, claro, del kirchnerismo. permanente. Ujú. Y después está el otro sector que sigue la directriz antiglobalista de Milei. Pero acá hay un tema. Yo no sé cómo es la personalidad de Mondino trabajando. Es muy agradable, pero una cosa es eso y otra cosa es mandar, dar órdenes imperativas con una personalidad impetuosa, con directivas categóricas, escarmentando al que no cumple con lo que le estás indicando. Y capaz que ya no tenía esa personalidad para manejar esa interna. Y yo creo que no la tenía. ¿Por qué creo que no la tenía? Porque días atrás Milei salió a disciplinar a todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y dijo amenazantemente, el que se salga del alineamiento del gobierno va a ser echado. Claro. ¿Y por qué tiene que meterse el presidente? Eso lo tendría que haber dicho el canciller, la canciller. Entonces me da la impresión de que él tuvo que intervenir porque la personalidad de Mondino estaba siendo superada por un internismo que a ella le desbordaba. Ahora, lo de hoy fue demasiado grotesco porque no estamos hablando de algo donde la Agenda 2045 y entonces y de repente cometió Nico, un error. tenés lo de hoy y tenés hace unos días nada más lo de Falklands, por ejemplo. Bueno, fue algo menor, pero ya hubo varios pronunciamientos en la prensa, ¿viste? Bueno, pero lo de Falklands no lo tengo claro, porque en realidad el comunicado fue del Ministerio de Defensa. Sí, es que eso estaban hablando hoy. El tema, lo que yo te digo es el ruido, sea o no la culpable ella, el ruido que se generó alrededor y las operaciones que hubo también o no, digamos, justamente por ese tema que algo la golpeó a ella. A eso me refiero, ¿no? Más allá si fue su culpa o no. Y después hubo otras reuniones donde de último momento tuvieron que salir a parar firmemente al gobierno contra la agenda globalista porque estaba defeccionada. O sea, no, había que estar detrás de Mondino para apuntarla constantemente y además había una interna dentro del seno de ese ministerio. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que acá no se estaba discutiendo eso. Acá se estaba discutiendo el embargo a Cuba. Algo evidente que cualquiera que tuviese, que no hace falta ser un genio de las ideologías para advertir qué piensa Milei respecto de esto y cómo votaría Milei en un caso de estas características. Es cuestión de saber con quién orientarse, simplemente, digamos, geopolíticamente. Y ni siquiera era, bueno, a ver, vamos a sancionar, qué sé yo, a Rusia, que vos decís, bueno, viste una cosa, viste que Putin es muy discutido, ¿no? Sí, que viene de la KGB, no, pero es antiglobalista, no, pero viste que Putin tiene como... Es antiglobalista y aliado de anti-OTAN y globalista y aliado a la vez de Maduro, entonces te dicen, bueno, por un lado, es más democrático. Claro, pero digamos como que tiene matices en donde de un lado u otro no saben bien, algo más confuso. Sí. Cuba, o sea, no hay mucho para... Claro. Ni siquiera China, que vos me decís, es una sanción a China, que es comunista, pero es un país en el cual hay que venderle todo lo que tengamos. Entonces vos podés decir, bueno, acá me puedo hacer el distraído, no sé, pero Cuba, nada, es nada. El voto más fácil de la historia. Y sin embargo, yo leo un Clarín histórico, Argentina no condenó. Sí, fue. Yo no entendía nada. Leí la nota, el cronista especulaba cuáles habrían sido las razones. Y al rato, sobre todo 3 horas después, parece que la echó a Mondino. Claro. Entonces, ahí queda claro que no fue, no había otras razones. Me llama mucho la atención porque Mondino, es más, si mal no recuerdo, Milei la había relativamente candidateado como para las próximas elecciones para Córdoba. Eso no sabía. Había esbozado eso, sí.
Hace tiempo había rumores incluso de cuestiones que son esos rumores que inventan muchos también, ¿no? Para golpear al gobierno, pero incluso que no se lleva bien con Karina Milei, ¿viste? No, esas cosas yo no tampoco. O sea, varias veces yo he visto que ha habido algún ruido con Mondino y ya hace tiempo, ¿no? Más allá de este tipo de decisiones así que te decía como el de recién, pero por eso son cosas ya, ¿viste? De rumores muy Bueno, personales. sí, yo he leído eso, pero a mí no me consta. Pero Claro, lo que sí consta es que votó a favor de Cuba. claro. Con lo anticomunista que es este gobierno, abierta y manifiestamente antiizquierdista, ese voto, yo no sé cómo lo habrá justificado Mondino, quién le habrá dicho a Milei, si lo Claro. habrá hecho como para terminar de romper los vínculos e irse. No tengo idea. La verdad que quedé desconcertado porque no fue un error donde vos tenés que tener un conocimiento profundo de No, no, claro. ciertas cuestiones geopolíticas y se equivocó. No, fue una cosa demasiado, Es que demasiado violenta. hay errores que, como vos decís, hay mucha gente, yo creo, y sobre todo como Mondino, que son economistas, que de otra generación y demás, que por ejemplo vos le venís a plantear el globalismo y es algo que ellos No han lo entiendo. discutido, claro, han discutido en otros términos, han discutido la Guerra Fría, dividen capaz el mundo, se ven lo económico y cuando uno le va con el término globalismo, con las cuestiones agenda culturales que vienen ahora, promocionadas también al lado de las agendas económicas y que los incentivos económicos van de la mano con ciertas agendas culturales, esas cosas capaz muchas veces no las entienden. Entonces uno podría decir, como decía Bonico, mirá, esa no lo entendió, fue un error, ella vio la parte económica, no la parte de la agenda cultural que le meten atrás. Pero acá lo de Cuba Además, es verdad que era muy, muy sencillo. claro, además la palabra globalismo es muy parecida, casi parece un sinónimo de globalización y son dos Claro. cosas completamente diferentes. O sea, la globalización es sencillamente mercados abiertos para comercializar bienes y servicios, un mercado enorme con las tecnologías actuales, mercado libre, promover el mercado libre entre los países para que interaccionen, y eso es libre mercado y en eso Mondino puede decir estoy a favor. El Claro. globalismo es otra cosa, es suplantar la soberanía de los estados por un gobierno mundial. Uh-huh. Es otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque se llame tan parecido. Ahora, yo creo que puede pasar lo que vos estás señalando. Ella viene de la época de la discusión de la Guerra Fría, y bueno, a lo mejor no era la persona indicada, evidentemente no lo era. Uh-huh. Pero el voto de hoy para mí fue insólito, porque no es un voto que tenga que ver con estos temas. No, no, Es por un eso te voto, digo, por eso te digo. es un Es voto un muy buen punto. sencillo. Uh-huh. Es un voto sencillo. Tengo, Nico, para mostrar rápido a la gente para que es algo que publicó Emanuel Rincón. Lo quiero mostrar porque me parece, a ver, es un video, no sé si la gente lo ha visto. Última hora, la congresista María Elvira Salazar conversó con el presidente Milei y le manifestó que consideró una traición la votación de Argentina en la ONU en el tema de Cuba y por ello procedió el despido de su canciller. Esto lo muestro para contextualizar un poco lo que estamos hablando, si te parece, rápidamente. Le vamos a poner velocidad, un poquito así, y lo escuchamos a ver qué dijo. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos, con libertad y con economía de mercado se puede llevar prosperidad a los pueblos, que no hace falta el socialismo para poder llevar esa prosperidad y esa felicidad que merecen los pueblos latinoamericanos. En nombre del exilio cubano y yo, su representante en la ciudad de Miami, le damos muchas gracias por haber tomado esta acción tan radical y tan rápida. Y como mismo me dijo el presidente, él va a limpiar casa dentro de la Cancillería argentina. Porque los que están ahí sirviéndolo tienen que seguir sus valores, lo que él le prometió al pueblo argentino en las elecciones. Muchas gracias, Javier. Le agradecemos muchísimo, que sabemos que un país tan importante como la Argentina está al lado del pueblo cubano, porque el pueblo cubano necesita amigos y aliados. El pueblo cubano sabe muy bien que el único embargo y el único opresor no son los Estados Unidos, sino es el propio régimen castrista, que es el que utiliza el embargo comercial de los Estados Unidos como excusa, como pantalla, para cubrir todos sus pecados y todos sus males.
que los Estados Unidos no tienen ninguna culpa de que Cuba no esté en apagones y que no haya comida ni medicinas, que el único culpable es el régimen, los sátrapas del régimen castrista. Por eso le agradecemos muchísimo a dirigentes y a gobernantes como usted, señor Milei, por estar al lado de un pueblo que no tiene voz, que no tiene nada, pero que espera tener libertad muy pronto. Y gracias a gente como usted, la va a tener. Mi cariño y mis saludos en nombre de los cubanos. Bueno, ahí está, interesante, ¿no? Porque usa la palabra traición y además es lo que decís vos recién, Nico, o sea, está muy clara la posición. Fíjate, los cubanos en Miami, ¿qué te van a decir? Che, me parece, ¿entendés? O sea, es todo muy evidente. Claro, bueno, María Elvira Salazar es una presentadora histórica de la televisión de Miami, es cubana, estuvo casada ¿La conocés vos? Sí, con un nicaragüense y ahora es senadora por el Partido Republicano. Pero ya que habló ella y usó la palabra embargo en lugar de bloqueo, me gustaría hacer la distinción, porque mucha gente habla del bloqueo. Sí, de hecho, hoy se tituló así, se tituló en todos lados así, con el bloqueo. Es increíble, es increíble. La realidad es que un bloqueo a un país es cuando ese país es rodeado militarmente. Por ejemplo, cuando en los años 60, en época de Kennedy, cuando Fidel Castro coloca los misiles soviéticos desde La Habana apuntando a Estados Unidos, la reacción fue rodear la isla militarmente y no dejar de entrar ni salir barcos ni de nada. O sea, neutralizarlo. Eso fue un bloqueo. Cuando se descomprime el conflicto, los barcos se fueron, obviamente. Ahora, el embargo es otra cosa. ¿Y por qué Estados Unidos tiene un embargo con Cuba? Porque cuando se produce la Revolución Cubana al año, Fidel Castro expropia, que no es una expropiación, porque la expropiación tiene una contraprestación dineraria. Se estatiza, pero roba directamente 300 empresas norteamericanas que había en Cuba. Entonces a Estados Unidos le quedaba dos alternativas: o bombardear la isla y con el problema que eso podía traer a nivel de una tercera guerra mundial, o directamente hacer no un bloqueo, sino un embargo comercial, es decir, no comercializar con Cuba en represalia por las 300 empresas que nos robaron. O sea, el embargo es legítimo, pero además de ser legítimo, es importante llamarlo por su nombre, claro. Embargo, que no tiene nada que ver con un bloqueo. Y los que te dicen, no, bueno, Cuba está sufriendo un bloqueo, te dice, pero es un embargo. ¿En qué consiste? En no comercializar con Estados Unidos. ¿Y desde cuándo los cubanos y el sistema comunista clama y reclama tener libre comercio con Estados Unidos? Son una manga de imbéciles y de brutos. Le atribuyen sus males a que no pueden comerciar libremente, supuestamente. Entonces, y con Estados Unidos, que es el imperialismo que chupa sangre. O sea, lo ideal sería no comercializar con estos enemigos que nos compran no sé, materia prima y después nos venden los productos, que siempre el verso ese, nos venden los productos manufacturados. Bueno, a lo galeano. Y le echan la culpa a Estados Unidos. Bueno, nada, eso me pareció importante aclararlo porque mucha gente por ahí no lo sabe. No, es que no tiene ningún bloqueo Cuba, tiene un embargo y el embargo tiene su explicación. Sí, claro. Te lo iba a mencionar, Nico, porque te iba a decir que todos, cuando se levantó la noticia hoy, que nadie le dio importancia al tema de bloqueo o embargo, pero todos los medios titularon Argentina vota con Cuba en el tema del bloqueo, ¿viste? Y todos usaron ese término, es verdad. Y la verdad que mucha gente todavía cree eso que decís vos. Hay gente que realmente, me da la impresión de que se imagina de que hay todo flotas de barcos de estadounidenses rodeando Cuba y que por eso Cuba es pobre, digamos. Una cosa absurda, pero hay gente que me imagino que piensa eso. Claro, pero aparte, todos los países de Europa, cualquier país del mundo puede comercializar con Cuba. Claro. Y te digo más, Estados Unidos también, porque yo estuve ahí y tomás Coca-Cola, o sea, te tenés autos norteamericanos, es un embargo sui generis. Pero además de eso, podés comercializar con todos los países del mundo sin ningún tipo de restricción. Claro. Nico, tenemos más de 700 personas, la verdad que un éxito el vivo, tenerte como invitado es un lujo realmente.
muy claro todo el tema de los radicales y demás. Les quiero pedir a la gente que somos más de 700 que se suscriban por favor al canal, que dejen sus me gusta si no lo han hecho todavía, que no cuesta absolutamente nada. Y quiero agradecer además a los que colaboran con el canal. Por ejemplo, Liberum ahí, el amigo Mario está colaborando. Mondino no es fiar, limpiamos esa casa. Bueno, dice ahí Liberum con un superchat. Gracias a los que están mandando superchat, mandó Nerea, bueno, Liberum también y otros. Muchísimas gracias por colaborar con el canal. Gracias también a las transferencias bancarias que están mandando, también colaboran como siempre la gente a través de transferencias. Y Nico, ya te voy, te quiero ir, no quiero abusar. No. Estamos más o menos, hace una hora estamos arrancando a las 8. Nomás te quiero preguntar, ¿cómo ves? Hablar un poquito, hablamos muy específico del tema del radicalismo, ahora de este punto de Mondino. Quiero hablar un poco de Milei rápidamente y del gobierno. Yo ayer estuve hablando, y que evaluándolo, viéndolo ahora, por ejemplo, el tema del paro. Hoy hubo paro. Y mi punto es, te lo cuento porque no sé ni si te enteraste, no sé si la gente, digamos, más allá que hay gente que lo padeció, fíjate que el ruido político, yo ayer estuve insistiendo con una idea, digamos, en el vivo que hice, de que me llama la atención como tipos como, porque viste que el gobierno sacó unas propagandas mencionando específicamente, no te van a dejar, Viró y Moyano, mencionando específicamente, no te dejan ni a trabajar. Claro, y a mí lo que me llama la atención es que estos tipos, siendo que están en las encuestas esto, medidos, los sindicatos son los menos queridos, digamos, según las encuestas, los que tienen la imagen negativa más alta, más incluso que el Congreso, que tiene una imagen negativa muy alta, la justicia, etc. Y me llama la atención que estos tipos, mientras acabamos de ver que las dos grandes banderas que uno dice esto puede golpear al gobierno, como por ejemplo temas jubilados, porque todo el mundo quiere que los jubilados vivan bien, qué sé yo, hicieron marcha, tratando de utilizar los jubilados, tratando de utilizar los estudiantes, paro estudiantil, dan clases en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos decís, estas son las grandes banderas, y la usaron el primer año contra Milei. Y en el medio vimos esta semana que mientras todavía están los paros de estudiantes, Milei crece 7.5 puntos en las encuestas. O sea, en pleno paro estudiantil. ¿Y qué hacen estos tipos? Salen y hacen paro, viendo que no le funcionó a los estudiantes, no le funcionó a los jubilados, salen y ellos, como si fuera que van a generar algún tipo de empatía, y hacen un paro que, bueno, aparentemente incluso ya levantaron el de mañana. No sé cómo ves este tema, Nico, vos, y cómo ves cómo está tratando estas cosas Milei en general, digamos. No, yo creo que Milei está realmente pasando un momento muy bueno. Los bonos, las acciones vuelan. El riesgo país está constantemente a la baja. El dólar absolutamente planchado. Ya empieza a haber síntomas sensibles de reactivación. Los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Se acumula mucho reserva del Banco Central y sin emitir moneda, nada, una cosa se ha hecho con un ajuste brutal. Yo creo que lo que falta es que estén dadas las condiciones para salir del cepo y eso va a generar un movimiento inflacionario un poco, pero que lo haga cuanto antes para que lo haga lo más lejos posible a las elecciones, sería lo ideal, pero yo no soy economista. Y a partir de ahí van a empezar a venir inversiones, que es lo que realmente, porque la gente ve todo de lo que está pasando. Lo que pasa es que la gente no está disfrutando esta reforma porque todavía la Argentina está muy cara, pero no está cara, porque si está cara porque los impuestos son enormes, entonces vos todo lo que compres tiene una carga tributaria inconmensurable, por eso los precios de los bienes y servicios son caros. Pero claro, para eso tenés que seguir achicando el Estado, tenés que seguir y tenés que conseguir inversiones para que la gente empiece a palpar una inyección de dinero que permita mejorar las condiciones de la famosa tasa de capitalización, digamos. Yo creo que Milei tiene, primero que está enderezando bien el país, lo está enderezando bien. Segundo, hay un cambio cultural muy grande, en donde la gente dice, antes era una herejía lo de los universitarios, pero la gente dice, pero pará, lo estamos financiando nosotros. ¿Por qué no se dejan auditar? ¿Por qué te están escondiendo bajo el paraguas de la autonomía y no muestran las cuentas de lo que tienen que mostrar? Entonces, la comunidad
la sociedad empieza a ponerse en contra de la comunidad universitaria. El punto más complicado para Milei creo que fue el de los jubilados, porque además Sí. hay como una suerte de sensibilidad con los ancianos, con la gente Que grande. tiene sentido, que tiene sentido, Claro, ¿no? pero también el kirchnerismo regaló 4 millones de jubilaciones sin aportes, o sea, que salen de la caja de jubilaciones de los que aportaron. Entonces, como este gobierno tiene Milei tiene una gran capacidad comunicacional. Claro. Entonces, cuando explica los problemas que tiene, la gente en general lo entiende. Y al entenderlo, sí puede ser que al principio tenga una bronca, pero después que empieza a entender las cosas. Lo mismo pasó con el Inca. Vamos contra la cultura. Y te explica que el tema es otro. Es contra la cultura del subsidio, no contra la cultura como manifestación artística, espiritual, etcétera. Nada que ver. Y así lo van explicando. Hay un cambio. Hay un concepto que antes no existía, que es de que nada es gratis y de que todos los derechos que alguien quiere pedir, sus supuestos derechos, en realidad alguien los tiene que pagar y los pagan los demás. Entonces eso ya empieza a generarle a él un gran consenso en las medidas que toma, por antipáticas que fueren. Claro. Y además hay otra cosa, Eric. ¿Quién está del otro lado que se muestra como superador? El otro día escuchaba a un intendente de Gran Buenos Aires que fue periodista muchos años, Diego Valenzuela, que es intendente del PRO, pero creo que, no me acuerdo de qué partido, de qué partido municipal, es intendente del PRO de Gran Buenos Aires. Y contó algo que ayer a mí no se me había ocurrido, creo que lo dijo él. Massa escribió un libro que le iba a presentar en la Feria del Libro. La Feria del Libro fue en mayo. Sí. Ya van 3 veces que Massa posterga el lanzamiento del libro. Porque él quería presentar un libro con una propuesta. Porque me le iba mal. Él era el garante de la propuesta porque creía que Milei iba a fracasar. Claro. La Feria del Libro fue en mayo. Estamos ya entrando en noviembre. Pasaron 6 meses. Todavía el libro no salió. Entonces, sí, eso lo han mencionado, Nico, eso es un muy buen punto porque han mencionado, lo he escuchado ya el tema del libro de Massa, me había olvidado, pero sí claro, lo he escuchado. Es decir, y de otro lado que tenía a Cristina, bueno, ahora y esta semana, o en estos días le van a dar una nueva condena, que no sé si la van a habilitar para ser candidata, porque ya con 2 condenas, no sé qué va a decir la jurisprudencia o la Junta Electoral o el organismo pertinente. Y después lo tenés a Kicillof, que es un tipo que no sale de... que además ganó porque la Libertad Avanza y el PRO fueron separados. Seguramente van a ir juntos ahora y van a ganar. Y además, la Libertad Avanza ya no tiene la debilidad estructural para cuidar votos, por varias razones. Un poco porque te hablaba hoy de la boleta única y otro poco porque es gobierno nacional, ya tiene el respaldo, la estructura como... Están armando, de hecho. Está viajando Karina Milei, está viajando Martín Menem, están armando un poco todo. Además es el gobierno nacional. Claro. ¿Cómo no va a fiscalizar las urnas? Entonces, a mí me parece que, y si encima del otro lado lo tenés a Máximo, bueno. Quintela. Quintela es la alternativa del Hay algo que quería comentar respecto a lo que me dijiste de los sindicalistas. Sí. Los sindicalistas son tan impresentables y tienen tanta mala fama que Facundo Moyano, hermano de Pablo Moyano, no adhirió al paro. No. Sí. No adhirió al paro de su hermano para no incinerarse. Eso te pone... Y además no hay un discurso superador, no hay una propuesta superadora, no hay un liderazgo de nada ni de nadie. Y encima, cuando empiecen a auditarse ahora las universidades y empiecen a aflorar los curros, todo el país se va a poner en contra de las universidades. Son nuevos golpes como los de la gerente de la pobreza, los golpes que fue dando Milei, ¿no? Desde que asumió. Es una bomba atómica al poco poder que le queda al radicalismo. Que la universidad es la caja. La otra vez lo pérfido decía, ¿no? En una nota que escribió que decía que los sindicatos son al peronismo
lo que la universidad es el radicalismo, o sea, una caja. Sí, una caja. La mayor caja, ¿no? 3.000 millones de dólares anuales. Claro, por eso es que están Jacobiti y Lustó como locos. El otro día vos sabés que le comentaba a los chicos, a Teal, a los chicos del grupo, había una foto que se había viralizado con todo este tema de universidades, hablando un poco de cómo cambió realmente el país y cómo muchos se vieron obligados a sincerarse ideológicamente y lo mal que estaba acomodado con lo que era Juntos por el Cambio, la cuestión ideológica, ¿no? Que era la única alternativa que tenía la gente de derecha, por ejemplo, para votar. Y yo les puse de ejemplo una foto que vi en Twitter que se reían del peronismo, porque decían el peronismo se está haciendo con el PRO por una suerte de cómo habían dado un acto, ¿viste? Eso que separaba a Macri en el medio del escenario y tenía la gente sentada todo alrededor. No era tanto el escenario de frente, sino todos sentados alrededor. Y vi una foto de año 2015, 2016, ¿no? De Macri con micrófono y atrás estaban sentados, sonriendo, mirándolo sonriente, Lustó, y atrás de Lustó, que yo ni lo conocía en ese momento, Jacobiti. ¿No? Como diciendo, bueno, y esas eran eso era lo que nosotros teníamos que votar porque hasta que surgió Milei hace nada, era la única alternativa. Y yo, claro, estamos votándolo como única alternativa a esos tipos. Y te cuento una anécdota de hoy. Cuando yo subo el tweet donde hago una especie de repaso del gobierno de Alfonsín, en realidad eso es un fragmento del libro de Milei. Del libro, sí, claro. Pero yo no quería hacerlo tan largo, porque eso está más completo. Yo tenía un artículo escrito que se llamaba Los insólitos homenajes a Raúl Alfonsín. Entonces lo que quería era copiar el artículo. Y mientras buscaba el artículo, claro, en ese momento Alfonsín vivía, tenía que cambiar verbos y qué sé yo, digo, bueno, pongo el otro. Pero mientras buscaba el artículo, busqué, me apareció un homenaje del año 2018 en La Plata, donde se hace una estatua, Alfonsín, se inaugura una estatua, y el principal orador que viajó a La Plata era el jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña. Marquitos Peña. En donde fue al homenaje de Alfonsín a hablar de prohombre, prócer, padre de la democracia, argentino ilustre. Y digo, esta porquería teníamos que votar como antagónico al kirchnerismo. Exacto. Cuando dicen que el PRO y la Libertad Avanza tienen muchas cosas similares, no son similares. Al PRO no le queda más remedio que ir a la Libertad Avanza. Tienen votantes afines. Sí, antiperonista o antikirchnerista, pero claro. El PRO o va a la Libertad Avanza o desaparece. Claro. Fue un partido fallido, no tuvieron pelota, no tuvieron agallas, no tuvieron ideología, no tuvieron nada. No eran nada, eran vergonzantes, eran cobardes, no redoblaban la apuesta. Indefinidos. Y bueno, la expresión, yo creo que más acabada de ese espíritu pusilánime era Larreta. Sí, claro. Y bueno, Larreta, a ver. No es radical, no, claro, pero no jodamos. Larreta era la mano derecha de Macri cuando Macri era jefe de gobierno y cuando Macri gana como presidente, le deja la intendencia o la jefatura de gobierno a Larreta, el principal bastión del PRO. Entonces vos te pones a pensar y te das cuenta, bueno, por algo, o sea, pasó lo que tenía que pasar. Y yo creo que tuvo su cuarto de hora. Y te digo, en la encuesta que ayer salió en Clarín, la intención del voto del PRO es de 8 puntos. Y la Libertad Avanza 30, el kirchnerismo creo que 20, más o menos. Y había 20% de indeciso. Bueno, el radicalismo 2,8 y Miriam Bregman 4 y pico, pero el PRO está muerto. Claro. Se tienen que. Porque hay vos diste por sentado, Nico, hace un ratito, algo que te lo iba a mencionar, y de hecho lo están mencionando en el chat también, esto de el PRO nunca podría fagocitar a la Libertad Avanza. Es que hace un mes, 2 meses atrás se hablaba de que guarda que el PRO te puede fagocitar si vos dejás que ellos penetren demasiado. O sea, se especuló mucho con eso. Hoy en día vos le dijiste al revés, dijiste
como algo dado, algo normal, y bueno, lo que va a pasar es que la Libertad Avanza se lo puede terminar fagocitando al PRO. Que, insisto, hace muy poquito tiempo se hablaba del peligro que podía ser lo opuesto, de que el PRO se termine fagocitando a la Libertad Avanza, porque bueno, estaba Milei solo y había ganado Milei solo, pero después la estructura del PRO se lo iba a fagocitar. Ese peligro ya no está, no existe, porque digamos, el que hegemoniza a todos, incluida la gente del PRO, es claramente Milei, por la personalidad, por la definición de las ideas y porque además es el que tiene realmente los votos. Claro, pero además de todo lo que vos estás diciendo, ya se ha recontrademostrado en estos 10 meses que Milei es un notable político. Claro. Un político que aprendió rapidísimo, que tiene una personalidad, un temple. Macri era todo diálogo, se asustaba, retrocedía, iba, venía, y siempre fue así. Bueno, tiene que negociar con Milei. Sí, Macri tendrá su personalidad, tendrá su experiencia de vida, su mundo, pero Milei tiene los votos, Milei es el que realmente ha hecho, destruyó al PRO, a Juntos por el Cambio, destruyó el radicalismo. El peronismo, no te digo que está destruido, pero está muy golpeado, sí, en tanto la versión disidente como en la versión kirchnerista, están hechos torta. Lo único que tiene proyección política es la Libertad Avanza. Entonces, y lo hizo Milei en 10 meses. Sacó, de su gestión como presidente, políticamente, lo único que tiene proyección y suma consenso y gana adhesión popular, etc., y marca la agenda y manda una medida y todos salen a discutir la medida de Milei detrás de todo gira en torno a Milei. No hay otra cosa. Y lo demás bailan al compás de la confusión. Porque no saben si oponerse, si no oponerse, si sí, si no. Nadie tiene nada, nadie tiene voto, nadie tiene ninguna reputación de nada. Bueno, totalmente. Realmente lo que ha hecho Milei es increíble. Es un caso que ahora no nos damos del todo cuenta, pero dentro de 10 años, yo creo que estamos viviendo algo, pero por la envergadura, no que tenga alguna similitud ideológica, no la tiene. Como lo fue el octubre del 45 con la irrupción del triunfo político de Perón en ese momento, que fue la antesala de lo que después fue su gobierno. Un cambio paradigmático que duró 80 años. Claro. Yo creo que ahora se viene otro. Por ahí no lo vemos ahora, pero dentro de un tiempo vamos a decir, bueno, esto empezó con Milei. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Nico. Además, se ven mucho los jóvenes que han cambiado la mentalidad radicalmente y se ve muy difícil que se pueda volver atrás. Había un ejemplo que te quería mencionar rápido, el tema, ayer también lo mencioné, Saracho, por ejemplo, tratando de reivindicar, es Saracho, ¿no? Pero tratando de reivindicar, y algunos otros también, a Cristina, porque ella fue la que implantó, la que puso la asignación universal por hijo y se cumplieron tantos años de la... Y vos decís, estos tipos realmente no están viendo, pero realmente no están viendo nada, porque muchas veces, y con esto de lo de Massa, lo del libro también pasa lo mismo, muchas veces uno piensa que los tipos mienten a propósito, que lo hacen también obviamente, mienten ven lo que está pasando, pero mienten deliberadamente para tener poder, para ganar elecciones, etc. Pero cuando uno ve el libro de Massa, creyendo que Milei iba a fracasar a los 3 meses y que le iba a poder sacar un libro diciendo esta es la receta, y es porque realmente ellos no ven lo que está haciendo Milei en términos económicos, no entienden y no están viendo tampoco lo que está generando detrás de él, ¿no? O sea, esto de la cantidad de chicos jóvenes que hay ya bancando estas ideas, pidiendo un Estado chico. Otro sector que Milei destruyó y lo hizo puré fue el periodismo. Ah, bueno, eso es un tema fascinante para mí. Es pero tremendo. Lo hizo, yo veo las críticas que le hacen. Tipos como Longobardi, sí. Tiene 40 likes, un tipo que era el tótem a la mañana de Radio Mitre, que se paralizaba el país, está muerto. Tinelli, Nico, Tinelli se decía hace unos años que ponía a cada presidente y los presidentes iban a hacer el ridículo a su programa porque él, si no iba a hablar mal o lo iba a imitar de manera feroz, o de una manera si iban o no, si no iban, era toda una especulación en torno a guarda, no faltes al programa de Tinelli y dejarte humillar por el imitador, porque es peor si no vas. Él pone esa... Y hoy lo ves teñido de rosa,
con todo demacrado y opina, porque salió a opinar ayer, por eso te lo menciono, ayer, anteayer, no, a mí me parece que la cultura, no sé. ¿Y a quién le importa? Vos viste, ni repercutió en ningún lado. Son tipos que han criado, pero no ni te me había enteraste. enterado. Claro. No, pero por ejemplo, me puse a discutir por Twitter con Gabriel Levinas, pero discutiendo en buenos términos, diciendo que es un insulto y un machismo y qué sé yo, que le diga el jefe a la hermana. Además, a esta mujer que nadie votó, bueno, no, a los ministros, a los secretarios de Estado no se los vota. ¿Qué tontería es esa? Y le digo, escuchame una cosa, digo, ¿vos creés que la hermana de Javier Milei es la que decide la política tributaria, la política internacional, la que decide la política económica, la política del Banco Central, la política, etcétera, etcétera? ¿Vos creés que eso es lo que vos creés? En realidad, le dice el jefe, cariñosamente se lo dijo siempre, por un disco de Mick Jagger. Él es fanático de los Rolling Stones. Hay una canción que se llama Ella es el jefe. Lo contás en el libro, eso. Claro. Hace una. Se lo dije hasta un poco por ahí, sonaba medio irónico, pero se lo dije con buena fe. Hace una crítica un poquito más. Claro. Podemos disentir, pero cuestionar algo un poquitito más jugoso. Sí. Es que nadie te va a creer. Decir que Caputo, de última, ¿no? Como dicen ahora. Estamos hablando del periodismo que se autodenomina profesional, tipos de toda la vida del periodismo, están totalmente desconcertados. Y una buena noticia que me dijeron hoy, que Milei ya lo había anticipado. El que está por cerrar y quebrar es el grupo Perfil, Fontevecchia. Ah, sí, lo dijo, creo que le deseó la quiebra o una cosa así, en algún momento me lo mencionó, que hizo todo un escándalo. Pero está, o sea, lo dijo, sí, está destruido. ¿Y quién va a leer el diario de Perfil, la revista Noticias, con esas operaciones que hace, con esas páginas, con esas portadas tan infantiles, ¿viste? Están hechos. Pero querían ser Time, ¿viste? La revista Time que te saca esas portadas y ellos quieren imitarlo acá y bueno, no, claramente no les salió. Además, o sea, ellos juegan un juego que ya quedó, porque te ponen las redes, te ponen 2 minutos, te ponen como lo titulabas vos, Alberto, que la gente no se acuerda, y ya claro, esa etapa, chao, se nota la operación. Ahora, vos te diste cuenta que, por ejemplo, el otro día Pañi salió a llorar porque a las empresas de cable ahora se les va a dar libertad para que pongan los canales que ellos quieren, no que pongan todos los canales. Si un canal no me lo mira nadie, ¿por qué lo voy a poner? Entonces, Pañi lloraba porque dice, esto es un atentado contra la libertad. No es ningún atentado, al contrario, es fomentar la libertad del dueño de una empresa de cable. Lógico. Dice, porque el gobierno apunta a que se concentre la información en las redes y no en el periodismo profesional. Entonces yo pensaba, qué poco profesional que sos que te ganan las redes. O sea, no. Porque te jactás de ser parte del periodismo profesional, de alguna manera para ser despectivo con los que manejan las redes sociales, claro. Y un influencer es mucho más importante que vos hoy. Entonces yo que vos haría una autocrítica, en lugar de, ¿en qué me estoy equivocando yo que un influencer de 20 años me gana? Pero además, Nico, para mí hay un error todavía enorme ahí atrás del razonamiento que hace, que muestra justamente lo mal que están viendo las cosas, que es esto de pensar que el gobierno tiene el poder para a través de una medida así, no decirte, che, cierro las redes o cierro los canales, sino que a través de una medida como ese estilo va a poder guiar a que la gente consuma más periodismo profesional o consuma redes. La gente va a consumir lo que espontáneamente la gente quiere consumir y hoy en día es las redes sociales por un montón de razones. Entonces, no está en las manos de Milei eso, y si la gente consume las redes, que ya lo viene haciendo, no va a ser porque Milei tomó tal decisión, claramente. O sea, los gobiernos no tienen ese poder, justamente es parte de lo que está pasando. Son las decisiones del mercado. Claro. Bueno, los tipos estos, además, históricamente acostumbrados a monologar, no a poner algo y que te reputen y te digan de todo. O que te refuten.
y que te pongan en ridículo o que pongan contradicciones tuyas o cuando ponen a Dugan diciendo yo soy más liberal que Milei, esto y el otro, y después, o sea, todas esas cosas, a quienes estuvieron en un lugar de privilegio, viviendo de la pauta oficial, monologando, haciéndose los pensadores, la gente te reconoce en la calle porque sos televisivo, y toda esa casta, entre comillas, iluminada, ha sido fulminada, desprestigiada, desacreditada, desplatada, porque le han quitado la pauta, por lo menos el gobierno nacional, se conservan los gobiernos provinciales, y además, seguramente, recaudan mucho menos porque los niveles del rating son muy bajos, claro. porque ya la gente mira redes sociales. Entonces están, y bueno, no me extraña que, y encima Milei, con nombre y apellido, lo sale a atacar. Y dicen, otro ataque de Milei a la libertad. ¿Lo viste, Alfie, Estoy acá, Nico, te escucho. Alfie, el de Clarín, se la pasa todo el día recolectando ataques que no existen, opiniones de Milei por Twitter contra determinados periodistas. Digo, pero ya a la gente le encanta que Milei haga eso. Y no te das cuenta que, o sea, no. Yo el otro día hablaba con Vicente Mazó, que cuando escuché a la Nata decir, Milei tiene que entender que es presidente. Sí, entiende que es presidente. El que no lo entiende como presidente sos vos. Si Milei trabaja 18 horas por día, el país lo está sacando de la ceniza, lo está enderezando, conserva todos los decibeles de adhesión y va en ascenso. Es requerido por el empresariado mundial. Es una voz que tiene resonancia mundial y la Argentina es protagonista, algo que hace 40 años que no pasa. Entonces, el presidente sabe qué es y lo ejerce. Ahora, que vos no lo entiendas, un tipo que fundó radios, diarios, revistas, tuvo los canales de televisión, los programas de televisión más encumbrados y no puede entender a Milei. Sí, bueno, exactamente. Ahora ya le dieron casi la extrema unción, ¿viste? Pero digamos, 3-4 meses atrás, cuando estaba lúcido, era lo que decía supuestamente uno de los periodistas estrellas del sistema. Sí, exactamente, Nico. Sí, otra casta que destruyó. Faltan los sindicatos, faltan cosas. Pero van 10 meses, Pero en 10 meses todo lo que se hizo. Es una locura. En serio que es lo que ha cambiado el paradigma en el país con resultados. Dicen, che, hay que ir por acá y después te muestran resultados, es tremendo. Sí, y hay cosas que claramente no van a volver atrás. Eso es para mí lo fundamental. O sea, desde el día que Milei ganó, ya hay cosas que no van a volver. Me lo doy cuenta por las cosas que discutíamos dentro del grupo nuestro, que somos ideológicamente afines, con todos los chicos que vos conocés, y que algunos estaban medio divididos respecto a lo que convenía votar, no por una cuestión ideológica, sino qué convenía votar. Y los argumentos eran, bueno, es que mirá, es que si Macri no habla bien de Perón, eso es política pura, no lo va a votar nadie. Mirá que si Macri no rinde homenaje a Alfonsín, no lo vota nadie. Son cuestiones que hay que hacer sí o sí para poder ganar una elección. Hay que transar con tal para poder ganar una elección. Todas esas cosas, ya no, ni hablar de los 10 meses, sino el hecho de que haya ganado Milei son cosas que quedaron fuera de la discusión y que yo, por ejemplo, en el futuro voy a poder decirle, cuando tenga esta discusión y tuve tantos meses con tantos amigos, mirá, Milei fue el ejemplo de que la plata no era cosa, de que no hay que ceder con lo que se cree que todo el mundo adhiere, como el peronismo, o rendir homenaje a Alfonsín, etc. Hay cosas que la política claramente va cambiando y no necesariamente es como nos decían, digamos, a eso voy, ¿no? Incluso gente afín. Hay un tema también que Milei lo tiene muy, muy incorporado, muy incorporado. Mira, en la época de Menem se hicieron muchas transformaciones pro mercado, muchísimas, se privatizaron empresas. Bueno, hubo una reforma estructural enorme, se venía de la hiperinflación de Alfonsín, y Argentina era el país no comunista de mayor grado de estatismo del mundo después de México. O sea, hizo una gran reforma. Ahora, Menem no le dio pelota a la batalla cultural. Claro, en el fondo adhería a algo que yo creo que pensaba Alzogaray. Alzogaray decía, no me voy a meter a dar esto. Cuando vos explicás economía de mercado, la gente vive mejor, tiene estabilidad, va creciendo su calidad de vida, etcétera, 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 la gente sola se acostumbra a esto y ya esto lo adopta. Y no es así. Porque con los conservadores la Argentina venía muy bien, apareció Perón y cambió toda la regla del juego y la gente adhirió al peronismo.
Cuando viene el kirchnerismo, 4 de cada 3 votantes de Menem votaron por Kirchner, que hizo todo lo contrario. Porque entonces está puesto de manifiesto que la batalla cultural la tenés que dar igual aunque tenga buenos resultados. Claro, claro. Supongamos que Milei gobierna 8 años y la Argentina queda pero bien enderezada. Nada te garantiza que no va a venir un energúmeno a hacer un despilfarro y te destruye todo lo que hizo Milei. Entonces, para eso tenés que concientizar y dar la batalla cultural. En el año 98 salió un libro de Mariano Grondona extraordinario. Sí, ya sé. Lo tengo a mano. Las condiciones culturales del... ¿Cómo es? Del desarrollo económico. Del desarrollo económico. Lo que decía Grondona es que si no hay una revolución cultural, todas las transformaciones que se hicieron pueden desaparecer de un día para el otro. Yo no adhería a esa teoría, porque siempre fui hincha de Sogaray y creía en lo que decía Sogaray. Después me di cuenta que Grondona tenía razón. Y Milei eso lo tiene muy incorporado. Entonces el tema de la batalla cultural, él lo tiene, le da mucha importancia. Y yo creo que la felicísima designación de Agustín Laje en la Fundación Faro pone de manifiesto... No mencionamos eso, sí, tema fundamental. Tal cual. Lo que es para el gobierno empezar a promover cada vez con mayor intensidad una serie de principios y valores para que las nuevas generaciones los tengan incorporados y vayan cambiando la mentalidad. Eso lo tiene muy claro Milei. Sí, por eso la revolución no va a ser solamente económica ni solamente estructural, va a ser también cultural. Totalmente, Nico. Y es como decís, es batalla cultural, digamos que es permanente, y si el contexto político es, bueno, desfavorable, uno da la batalla cultural en un sentido, pero si es favorable hay que darle igual, porque la gente muchas veces no relaciona que de repente empieza a ganar mejor, creen que es arte de magia, o, viste, que Kirchnerismo decía no fue magia. Hay que explicar que estás ganando mejor, estás viviendo mejor, que ahora hay más acceso al trabajo, etcétera, todo lo que vaya pasando, que es por las medidas que se van tomando, que no es que de repente... O al revés, cuando se vive mal, mucha gente vive mal ahora, también hay que explicar por qué está viviendo mal. Claro. Precisamente para que tengan paciencia. Y además, lo que vos decías, me parece con los ejemplos que hay de esto, es lo de Chile, lo de estallido chileno. O sea, yo la otra vez lo hablé a este tema, es solo, digamos, y es esto de... En 8 años, 10 años, 12 años capaz, y los votantes los chicos que van a votar no van a haber padecido la inflación, gran parte de los chicos que van a votar no van a haber padecido la inflación porque Milei la solucionó, están votando 12 años después de ahora, y capaz lo que surge un zurdito con el discurso del problema es la desigualdad, y vos les vas a explicar, che, no, pero mirá que había inflación, y no saben lo que es la inflación, y si vos dejás que ese discurso pegue, no haces batalla cultural, bueno, te van a votar, como pasó en Chile, digamos, ¿no? Te van a votar, tenían los mejores índices en todo sentido Chile, y sin embargo te dijeron, hay desigualdad. Y te sí, claro, pero Chile hace 10 años que viene retrocediendo. Sí. Y la derecha chilena se desinfló en su vigor, en sus agallas, en su vergonzante. De hecho, tuvo solamente 2 veces, desde que Pinochet se fue en el 90 hasta hoy, o sea, en un cuarto de siglo tuvo 2 gobiernos que fueron los de Piñera, que Piñera es el Macri chileno. Exacto. No fue un tipo no fue. Ni un estadista, ni un nada, un administrador tecnocrático con pocas agallas, por lo menos para la política. Y después, bueno, el Partido Comunista hoy es el principal partido del gobierno de Chile. Boric no hizo una revolución, pero es un desastre el gobierno, lleno de terrorismo, narcoterrorismo, creo que tiene 5 millones de venezolanos. No, perdón. 800.000 venezolanos. Cuando nosotros no llegamos a 200.000. Y es un país mucho más chico que nosotros geográficamente. Después la inflación es la más alta de los últimos 30 y pico de años. Claro. Una inflación razonable al lado de la nuestra. Bueno, pero no, o sea, Chile está con problemas y los
los posibles candidatos de recambio, ninguno es, salvo Johannes Kaiser, que todavía está lejos en las encuestas, ojalá que crezca, salvo él, el resto es todo centrista. Sí. Nico, bueno, te voy a liberar. Estamos hace 1 hora y media hablando, así que te agradezco en serio muchísimo. No, por favor. Se me pasó volando la hora y media, sinceramente, no me di cuenta que había pasado tanto tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a la gente que está ahí colaborando con el canal, los superchats. Gracias por colaborar con también transferencias, por dejar su me gusta, por suscribirse, amigos. Y ahí había alguien que proponía Nico Márquez una vez al mes acá de invitado. Así que, Nico, ya te voy a estar jorobando más seguido. Están buenísimos los vivos. Yo lo lamento por tus seguidores, pero para mí es un placer. No. Muchas gracias, Nico. Te mando un abrazo enorme y nos estamos hablando. Abrazo enorme. Chao, Eric. Fuerte abrazo. Hasta luego. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.